Hola, hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues estamos en la última clase de teoría del curso de Machine Learning. Ya hemos avanzado bastante. La verdad es que hemos visto un montón de cosas, desde aprendizaje no supervisado, primero con clustering, que si técnicas de reducción de dimensionalidad. Luego hemos estado viendo también técnicas ya de predicción de distinto tipo, haciendo incluso conjuntos de modelos. Ayer, bueno, no, perdona, ayer no, hace 2 días estuvimos viendo también técnicas de optimización de hiperparámetros para estos modelos que habíamos visto antes e incluso estuvimos hablando ya cada vez más en contacto con el mundo real, con, ¿cómo se llama? Algoritmos genéticos, voy a decir computación con ADN. No, algoritmos genéticos. O sea que hemos dado una vuelta bastante interesante a un montón de conceptos básicos en el fondo de cómo es el Machine Learning, pero que nos dan un abanico de opciones para poder explorar y para poder hacer nuestras experimentaciones, por así decirlo, de Big Data con datos reales y demás, pues bastante grande. Sí que es cierto que todavía os falta el cuaderno que veremos en la siguiente clase, y también falta algo por ver, algo que aún no hemos llegado a tratar porque, bueno, pues sencillamente está bastante fuera del scope de esta asignatura, no porque no tenga que ver, sino porque sencillamente solo tenemos 13 clases. Y se trata del tema de las redes de neuronas. Las redes de neuronas son esa parte de la asignatura que hemos tenido que dejar. No es que la hayamos tenido que dejar fuera, es que sencillamente pertenece a otra asignatura también de este máster, que es una optativa, pero como únicamente la dais un tercio de vosotros, pues bueno, pues la dirección del máster pues quería que al menos tuvierais una panorámica general acerca de cómo funcionan esas redes neuronales. Es precisamente la clase que vamos a estar analizando ese tema. Vamos a hacer un monográfico en 2 horas de redes neuronales hasta Deep Learning. En realidad haría falta un curso entero para poder ver todo esto, pero bueno, lo voy a intentar explicar de la mejor manera posible. Si bien los temas que hemos estado viendo en clase, los otros bloques, pues los hemos visto bastante más en detalle, viendo los algoritmos un poquito más en profundidad, sin entrar en cosas matemáticas, porque nos interesa más la parte práctica, o entrando justo, aquí vamos a tener que pasar bastante más rápido por algunos detalles que son súper interesantes. Pero bueno, eso también nos va a permitir ver una perspectiva más global, más rápida. No, vamos a aprender a usarlas también, porque de hecho la clase que viene, que será dentro de 2 semanas, una cosa así, pues haremos ejemplos también de redes de neuronas e incluso estaremos viendo cómo se hace la estructura de una de ellas, incluso optimizándola. Pero bueno, lo que es la explicación, sobre todo para muchos de vosotros que seguramente, o los que me estén viendo desde en diferido, pues lo sepáis, ¿no? Porque tengáis más bagaje, entonces se os quede un poco corto. Bueno, igualmente vamos a verlo desde esa perspectiva y ya está. La idea es que todos los que veis estas clases, pues que os podéis llevar una parte interesante y que aquellos que estáis empezando, que de alguna manera, bueno, pues que estáis arrancando un poquito más en este mundo de Machine Learning, pues que tengáis una pista de aterrizaje que digáis, pues mira, es que esto de redes neuronales va así, por así decirlo, y no tenéis esta otra asignatura con este otro profesor que ahora no me acuerdo cómo se llama. Así que nada, voy a hacer 2 cosas. Antes de empezar, bueno, voy a ir subiendo las transparencias, me vais a dejar los minutitos de siempre y así a ver si entra alguna persona más, que hoy somos poquitos. Entiendo que porque todos tenemos ganas ya de irnos de vacaciones de Semana Santa, que aquí estáis los 6 que habéis aguantado, habéis dicho no. Vamos a ver la última historia que nos tenga que contar el profesor de Machine Learning. Pues yo os lo agradezco profundamente. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es un poquito el tema de fechas, porque ya se acercan las clases un poquito más especiales y así como queda un poquito para que lo tengamos presente. Y luego ya sí que cargamos las transparencias y empezamos ya con la clase, ¿de acuerdo? Así que nada, dejadme, pues eso, 3 minutitos para que suba las transparencias y enseguida ya os empiezo a comentar, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.
Bueno, pues vamos a ver. Vamos a comenzar. A ver, primero, antes de empezar con la clase, vamos a pasar a mi transparencia favorita del curso, que es esta de aquí de planificación. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira, lo primero es que nos encontramos aquí, en la sesión número 10. ¿Vale? Así que estamos aquí en la segunda parte del tercer bloque de la asignatura. ¿Qué nos queda? Esta clase va a ser de teoría. La siguiente va a ser una clase de ejercicios, ejercicios más bien, que de código Python. Yo voy a estar haciendo el código en Python con vosotros, lo voy a ir resolviendo y lo voy a estar explicando, como ha ocurrido las otras. Y fijaos que aquí tenemos 15 días, ¿de acuerdo? O sea que aquí va a pasar un tiempo. Luego después tenemos la clase práctica síncrona por equipos. Ya lo comentaré este día también, pero esto de la clase práctica síncrona será importante porque es una clase interesante. Esperemos que vengan más personas que últimamente, cada vez, siempre suele ocurrir todos los años, empieza viniendo mucha gente, al principio con mucha fuerza y luego ya, bueno, pues el peso de la realidad cae sobre los hombros y muchas veces no se puede mantener el ritmo. Pero bueno, que aquí, si recordáis, haremos los grupos en clase el mismo día y ese mismo día, de entre los que están en clase, o sea, de entre los que están presentes, haremos grupos y podrán optar a un premio, siempre y cuando sean los que mejor consigan resolver, los que tengan menos error o mayor precisión en un ejercicio que se haga durante la clase y hasta la clase siguiente. La clase siguiente será la tutoría final. En esta tutoría, un portavoz tendrá que presentar el ejercicio que haya hecho junto con su grupo, con su equipo, y ya está. Y si son de los mejores, pues todos los miembros se pueden llevar hasta más 0,5 a la nota final. No ayuda a aprobar, porque las cosas hay que aprobarlas por separado, pero sí ayuda a mejorar notas, así que es interesante. Eso con respecto a lo que nos queda de curso. Sin embargo, la parte que más me interesa es esta que tenemos aquí. El test de vídeos. Todavía estamos a 1 de abril, pero es verdad que luego ya la siguiente clase es el día 15, ya empiezan a quedar menos días. Después de que termine yo esta clase de hoy, ya podéis empezar a ver los vídeos para este test. Ya los podréis empezar a ver, ¿de acuerdo? O sea que simplemente que hay muchos días, hay tiempo más que de sobra para poderlo hacer todo con tranquilidad y ya tendréis las cosas bien hechas. Luego ya, por supuesto, ya veis que el día 24, 2 días después de que termine la tutoría final, bueno, o sea, sería un día después de la tutoría final tenéis el test de vídeos y 2 días después de la tutoría final tendríais la entrega del portafolio hasta medianoche, hora española peninsular. Después ya no se podría hacer ninguna entrega y ya pasaríais directamente a la segunda convocatoria. Así que no olvidéis esta fecha y esta hora, muy importante. Y no os olvidéis también que aquí en España ha habido un cambio de hora con esto del horario de verano. Así que ahora ya estamos en el horario de verano. Acordaos. Sobre todo para los que estáis viendo las clases en diferido, que a lo mejor no os estáis dando cuenta o lo que sea. Para estas cosas sí que se va a tener en cuenta y no va a haber excepciones. Recordad, las fechas son definitivas e inamovibles. Es seguro que unos pocos días antes, probablemente 3, 4, 5, me digan que hace falta un par de días más para poder entregar la práctica o 3 días más. Es algo muy habitual. Todos los años va a ocurrir. No va a ocurrir. Todos los años me lo vais a pedir. No va a suceder. ¿De acuerdo? En esta asignatura jamás se retrasa para que vosotros podáis tener la confianza de que la organización que os habéis hecho al principio de curso va a ser la correcta. ¿De acuerdo? Y vuestro esfuerzo en ese sentido de buena organización se va a ver recompensado. Comenta Roger que se pueden hacer máximo 3 envíos de cada actividad. Yo no sé de dónde habéis sacado eso, pero la cantidad de envíos que podéis hacer en Machine Learning es infinito. ¿Vale? Podéis hacer infinita cantidad de envíos al aula virtual. Quizá eso que comenta Roger es que en la práctica 2, a Driven Data, cuando queréis evaluar vuestra puntuación de test, en ese caso, en la práctica 2, pues resulta que solamente podéis hacer 3 por día y usuario en la página web de Driven Data.
Esa es la peculiaridad que tiene. Pero vosotros podéis enviar la práctica todas las veces que queráis. Quiero decir, a corregir aquí al aula global, la que os dé la gana. Mi recomendación es que antes del día final enviéis una versión medio razonable para que bueno, pues por lo menos haya algo. ¿Por qué? Porque si apuráis mucho hasta la hora final, ¿qué es lo que sucede? Que todo el mundo está intentando subir cosas, todo el mundo está aquí apurando hasta el último minuto, hasta el último segundo en muchas ocasiones y, bueno, pues los desastres ocurren. Y un solo segundo te lleva directamente a la segunda convocatoria. Así que no tenéis, por favor, tenedlo en cuenta, ¿de acuerdo? De entregar antes. Sí, exacto, Roger. Yo siempre voy a corregir la última. A mí, directamente, en el filtro que yo pongo en la esta, es que la última que ha entregado el estudiante es la que yo descargo. No hay más. O sea que vosotros podéis enviar todas las que queráis. Quedan registradas todas en caso de que haya habido algún problema, pero por defecto yo siempre voy a estar corrigiendo la última y únicamente la última. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues simplemente que tengáis en cuenta que hay que empezar ya a ver el tema de los vídeos. Y con respecto a los vídeos, y ya antes, todo esto antes de empezar, dejadme que comparte un poquito la pantalla. Un segundito, veamos toda la pantalla, compartir. Vamos a ver un momentito el aula virtual. A ver si esto empieza ya. Aquí, ya está. Vale, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En el aula virtual lo que os quería enseñar era, ¿qué era? Eran materiales del docente, vídeos evaluables. Esto ya lo comenté el primer día, pero bueno, lo vuelvo a comentar ahora. En vídeos evaluables tenéis aquí todos estos. Después de la clase de hoy ya los podéis empezar a ver. El más importante de todos es este, de métodos generativos. Es aquí de donde van a salir la mayoría de las preguntas del examen, pero es recomendable que los veáis todos. Estos que están en inglés podéis poner los subtítulos en español, ¿vale? Estos que hay aquí son un poquito más, los que tienen ya la parte de puesta en práctica, son un poco más de expansión. Aquí incluso podéis ver cómo está entrenando redes neuronales el profesor que lo está haciendo. Entonces es bastante interesante de ver cómo lo está haciendo, concretamente autoencoders variacionales, las GANs, en fin, bueno, hace distintas cosas que os las explican aquí. Esta parte de los vídeos es justamente una expansión de la asignatura que, bueno, es evaluable, pero solamente dentro de lo que sería este examen, ¿vale? Este examen de vídeos no va a entrar en el examen de la asignatura normal. El examen normal va a entrar únicamente lo que esté en las transparencias y las cosas evidentes que yo esté comentando en clase. Eso es todo. Vale, esto respecto al tema de vídeos evaluables. Recordad que también tenéis otros recursos de vídeos. El que yo he comentado antes es este de los seminarios ML, que he hablado varias veces de él. Pero luego hay otro más, que son los seminarios de análisis temporales. Estos son unos seminarios que hizo la profesora Gerald, que es precisamente de análisis de series temporales. Y está hablando de ARIMA, árboles de decisión, Random Forest. Entonces, bueno, ella lo está explicando desde otra perspectiva y a su manera. Y me parece bastante interesante que, bueno, pues que esta parte de series temporales esté también aquí dentro de la asignatura, aunque no lo hayamos podido ver, porque esta asignatura es muy vasta, tiene muchísimos palos que tocar y para 13 clases hay que saber exactamente qué es lo que mejor os funciona, ¿no? O qué es lo que a vosotros os puede resultar más útil. Insisto, esto es totalmente opcional, pero quien quiera verlo porque le resulta interesante o le gusta la temática o quiere expandir un poquito por aquí, pues aquí tenéis estos seminarios que justamente son de este año y están bastante bien. ¿De acuerdo? Por supuesto, también tenéis aquí papers, que si queréis ver, unos papers interesantes que hemos seleccionado, pero esto, bueno, ya lo comenté el primer día. Muy bien. Pues venga, vamos a dejar de compartir. Vamos a ver si alguien ha dicho algo más. Comenta si son muy extensos. Los vídeos no son muy extensos. El primero sí que es a lo mejor de 1 hora y algo o una cosa así, creo recordar, o 40 minutos, ya no me acuerdo exactamente de cuánto era. Y los que son más largos son los de la puesta en práctica. Entonces sí son un poco más largos, pero son largos porque tiene la fase de entrenamiento. Entonces, mientras está entrenando, directamente le podéis echar hacia adelante y ya está. Lo interesante es que los veáis, que os enteréis un poco de qué va el tema de los autoencoders y tal, que lo tengáis un poco fresco, que lo veáis con interés, porque las preguntas del examen de vídeos van a salir todo de ahí, todo de ahí. Entonces hay que tenerlo mínimamente claro que
qué va la cosa y ya está. Si os habéis enterado más o menos, no vais a tener ningún problema en resolver el examen. Y ya está, solamente es eso, ¿de acuerdo? Recordad, el examen merece la pena hacerlo en todo caso. No podéis sacar nota negativa. Si sacáis un 0, pues es como si no lo hubierais hecho. Pero si sacáis un 1 sobre 10, bueno, pues ya aporta un poquito. Aunque sea un suspenso, pero ya os está aportando algo, es mejor que un 0. El examen solamente lo podéis hacer en primera convocatoria. No lo podréis hacer en segunda convocatoria. Pero en segunda convocatoria, si no lo habéis hecho, os va a contar como 0. Porque forma parte de la evaluación continua, que sí se tiene en cuenta en esta asignatura de este máster. Entonces, tenerlo en cuenta. ¿Que no queréis hacer la evaluación continua? Bueno, aún así podéis aprobar, pero os va a costar más. Tendréis que sacar más nota en las prácticas para poder, para poder sacar un 5 en el portafolio. La práctica 1 no es necesario aprobarla, hay que entregarla. La práctica 2 hay que aprobarla, pero bueno, con la práctica 1 podéis llegar a jugar un poquito con eso. Simplemente tenerlo en cuenta. Lo mismo ocurre con el foro. Si no lo hacéis ahora en primera convocatoria, no lo podéis entregar en la segunda. Bueno, pues venga, pues dicho esto, vamos ya a empezar. Ya hemos visto un poquito de normativa. Ya sabéis que hoy es el último día de unos cuantos, de 2 semanas. Así que bueno, pues vamos a ver ya la parte final de teoría de esta asignatura, la que vamos a ver un poco más avanzada. No vamos a entrar realmente en profundidad, valga, aunque sea paradójico, en esta parte de Deep Learning. Simplemente vamos a comentar un poco por encima y más orientada a cómo sería una red neuronal convolucional. Hoy sí os vamos a explicar un poquito cómo es una convolución, pero vamos a ir poco a poco. La clase de hoy está dividida en 2 partes. La primera, redes neuronales, desde perceptrones simples hasta perceptrones botados y después perceptrón multicapa. Esa es la parte que vamos a ver de redes neuronales, muy básico, en principio todo. Vamos a intentar entender cómo son, cómo funcionan y por qué funcionan, así, cómo se guarda la información y de qué forma en esta especie de caja negra. Y luego de aquí, pues vamos a intentar transitar a esta parte de Deep Learning, que es ya directamente explotando este concepto a lo bestia, un montón de recursos computacionales y, bueno, pues llevándolo hasta el límite, ¿no? Que es lo que se está haciendo ahora. No vamos a llegar hasta la parte de ChatGPT ni todo lo demás, pero básicamente sería el último paso de expansión masiva. Pero bueno, mencionaremos algunas cosas. Por ahora, vamos a empezar por lo más básico. ¿Por qué demonios es una red neuronal? Y la red neuronal artificial sí que es verdad que se inventó en los años 50, más o menos en 1950, no es tan moderna como quizá alguno pudiera pensar, en realidad es bastante antigua, pero las redes neuronales biológicas pues son increíblemente antiguas, hablamos de millones de años de antigüedad, evidentemente, todos los animales al final acaban teniendo algún tipo de cerebro y algunos tipos de siempre y cuando tengan un sistema nervioso. Pero lo más interesante es que el hecho de tener un cerebro, digamos que el cerebro es como el hardware, es el hardware donde se está ejecutando un algoritmo, si lo queremos llamar así, que se vendría a ser pues esa red neuronal, ¿no? Esa red neuronal que vale para muchas cosas. El cerebro hace muchas cosas en general. Pero hay un momento en el que de repente algo sucedió. Algo sucedió y de todos los animales que tenían, bueno, pues sus cerebros y tenían su forma de funcionar, ¿no? Más o menos todos normales, todos estaban más o menos equilibrados, cada uno con su especialidad y tal, pues de repente hubo un animal que de repente, por algún motivo, tuvo. Esto es lo que se cree a nivel científico, ¿vale? Esto no lo digo yo, a nivel los historiadores creen que esta es una de las teorías más aceptadas, pero hubo un cambio a nivel neuronal, no físico, sino neuronal en el ser humano. Porque el ser humano, biológicamente iguales a nosotros, a lo que nosotros somos, el Homo sapiens, hay registros de hace unos 150.000 años. Bueno, realmente creo que el registro más antiguo está por Marruecos, que es de unos 250.000 años. Un humano igual que nosotros. ¿Vale? Pero ese humano que era igual que nosotros físicamente, no tenía prácticamente ninguna diferencia,
solo era igual a nivel físico. A nivel mental, no. Era muy diferente. Muy, muy, muy diferente. Y no se distinguía tanto realmente de los animales, lo cual puede resultar extraño. Pero claro, hace 350.000 años, cuando pudo aparecer el primero. Pensad lo que significa eso. Nosotros estamos hablando de hace 2000 años, 10.000 años, cuando empieza la revolución agrícola. ¿Cuántos de la edad de piedra? ¿Cuánto más? Es que 350.000 años es algo que es una cantidad que se escapa completamente a cualquier cosa que podamos imaginar. Es demasiado antiguo. Bueno, pues resulta que hace 50.000 años este ser humano, que no era distinto de los animales y tenía la misma forma que nosotros, es como que de repente se ilumina algo en su cabeza y vivía por aquí, por África, y entonces empieza a volverse inteligente, o más inteligente de lo normal. Hay algo que puede ser a nivel técnico, no se sabe muy bien, algo a nivel de lenguaje, algo ocurre, pero lo cierto es que este animal que somos nosotros, de repente empieza a viajar. Y allá donde viaja, lo empieza a dominar absolutamente todo, y además empieza a extinguir un montón de especies. En cuanto están los primeros restos humanos, los grandes mamíferos empiezan a desaparecer súper rápido, además. Entonces, bueno, pues vienen por aquí, ya veis, hacen grandes viajes incluso, esto aprovechando la glaciación de hace 10.000 años aproximadamente, por eso hace unos 12.000 años, y rápidamente van hacia el sur y copan toda América. Pero bueno, incluso, fijaos, hace 50, 60.000 años llegan hasta Oceanía, construyeron barcos. Pensad que para un animal normal, un animal estándar, el poder pasar de una isla a otra o el poder pasar del mar a la tierra implicaba un viaje de millones de años, cambiando su propio código de ADN, de manera similar a como estuvimos viendo con los algoritmos genéticos. Bueno, pues requería un montón de generaciones para poder hacer esos cambios a nivel biológico. El ser humano no. El ser humano simplemente inventaba cosas, modificaba su entorno y era capaz de, bueno, pues de viajar. Es el único animal que es capaz de tanto, y por eso ha tenido tantísima ventaja frente a todos los demás. Por ese motivo el ser humano ha dominado completamente el planeta, porque no hay ningún solo ser vivo que pueda acercarse remotamente a las capacidades del ser humano. Hay bichos muy, muy inteligentes, por supuesto. Evidentemente, un chimpancé es una exageración de listo. Cosas de ese estilo, pero no puede ni parecerse, no es ni comparable al ser humano. De hecho, la red neuronal más compleja, o sea, el sistema más complicado que se conoce es, con diferencia, el cerebro humano, cualquiera de ellos. Lo cual está muy bien, pero también este marco nos viene a decir que las redes neuronales son increíblemente poderosas. Y, por supuesto, intentar encontrar algoritmos artificiales que de algún modo puedan aprovechar esta capacidad de las redes neuronales biológicas para hacer cosas, para resolver problemas, pues es genial. Y lo estamos viendo ahora cada vez más con el advenimiento de la IA. Cuando empecé a dar clases de estas, pues no había ni ChatGPT ni historias, ¿no? Y ahora de repente pues todo el mundo lo siente mucho más cercano. Aunque, insisto, esto lleva desde los años 50 las redes neuronales artificiales en funcionamiento, ¿no? Más o menos ahí con distintos tipos de grados de investigación. Entonces, esto que tenemos aquí es una réplica de un cerebro humano, y esto que tenemos aquí viene a ser lo que sería una réplica, por así decirlo, de lo que queda de una red de neuronas artificial. Una red de neuronas artificial, aparte de tener una serie de conexiones, de cómo están conectadas estas neuronas entre sí, pues luego resulta que hay aquí unos números. Y ya está. Y resulta que en estos números, no sabemos por qué, pero contienen información. Estos números puede que sean capaces de reconocer un barco en una imagen en 2 dimensiones. Estos números puede que sean capaces de reconocer un OK Google en una onda de sonido. Estos números pueden ser capaces de muchísimas cosas, de cualquier cosa prácticamente que sea computable, por así decirlo. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo se guarda esta información aquí? Bueno, pues esta información se guarda de manera subsimbólica.
He hecho mención a este concepto en temas anteriores. Cuando tenemos un árbol de decisión, estos árboles tan cómodos y tan amables que teníamos antes con estos algoritmos de predicción, de aprendizaje supervisado, pues podíamos leerlo porque eran un conjunto de preguntas, como si fueran un if y luego un else, ¿no? Pues íbamos por las ramas, ¿no? Por distintos sitios del árbol y podíamos entender y extraer conocimiento de ese modelo. Ahí se guardaba la información de forma simbólica. Es decir, eran símbolos que nosotros podíamos interpretar y que, bueno, pues la información era accesible. Aquí la información está, pero no está accesible. Está de una manera subsimbólica. No hay ningún símbolo que nosotros podamos interpretar. Sí que es verdad que podemos hacer cosas, podemos hacer ciertas historias o establecer ciertos valores y a veces podemos intuir ciertas formas o ciertos patrones en estas neuronas. Pero esencialmente, por esto se considera un modelo de caja negra. Y en el cerebro biológico ocurre exactamente lo mismo. Nosotros tenemos el hardware, nosotros tenemos las neuronas, por así decirlo, en este sistema hardware, pero el aprendizaje que nosotros tenemos es a lo largo de toda nuestra vida. Y la manera en la que se forman esas conexiones entre las neuronas, del mismo modo que estos pesos van cambiando a medida que va aprendiendo el modelo, que estos pesos no vienen de la nada, sino que se van aprendiendo, bueno, pues aquí en el cerebro también van cambiando distintos pesos. Lo que pasa es que esos pesos están codificados dentro de las neuronas con, bueno, pues cierta manera en la que tiene una neurona de responder más o menos fuerte a un impulso electroquímico. Esto viene a simular precisamente esos procesos electroquímicos que se producen en el cerebro. Por supuesto, es una simulación muy simplificada, pero acaba funcionando de manera similar. Similar. Cogido con pinzas, pero sí, similar. ¿Vale? Y por supuesto que resuelve problemas. Entonces, bueno, pues es interesante. ¿Vale? Vamos a seguir de lo más general a lo más específico. En esta transparencia que tenemos aquí, podemos ver una neurona biológica y lo que sería el modelo, por así decirlo, conceptual de una neurona artificial. La neurona biológica, lo que tenemos son las dendritas. Las dendritas son esto viene a ser una célula en el fondo. Estas dendritas aquí, bueno, pues son como unas ramificaciones donde la información eléctrica entra. Aquí estaría el núcleo de la célula y luego tiene como una especie de rabo largo, por así decirlo, que se llama el axón. Dependiendo del impulso que recogen estas dendritas, ¿no?, eléctrico, pues la neurona resulta que reacciona enviando otro impulso eléctrico a lo largo del axón. Y este axón se conecta a las dendritas de otra neurona y así. Así es como acaba funcionando el mecanismo de estas neuronas. ¿Qué ocurre? Que son el peso, por así decirlo, estaría precisamente de alguna manera dentro de esta célula. Yo no soy biólogo, por cierto, por lo tanto, muchas de las cosas que estoy diciendo sean auténticas barbaridades, pero bueno, afortunadamente aquí la mayoría pues sois matemáticos y sois informáticos, así que confío en que seáis comprensivos con mi ignorancia. Simplemente, sobre todo, estoy comentando las cosas un poco para ilustrar y comparar entre una y otra parecidos y diferencias. Digamos que esta neurona, el peso que hemos visto antes, numérico, lo tendría dentro, integrado y aprendido, de tal manera que, bueno, pues esto al final una célula es un ser vivo. Entonces, pues la respuesta que recibe en estas dendritas, pues la manda, habiendo aprendido ese peso, a las siguientes con una fuerza u otra, dependiendo de cuál sea su función, de cómo haya ido aprendiendo. Bien. Pues la neurona artificial funciona de manera muy similar. Esto que tendríamos aquí serían las dendritas y esto que tendríamos aquí tendría que ser el axón. Nosotros vamos a llamarlo capas, por así decirlo. Esta sería la capa de entrada. En la capa de entrada vamos a tener distintos valores. Los valores, en lugar de ser impulsos eléctricos, lo que van a ser son números reales. Aquí tendremos un número, aquí otro y aquí otro. Pues lo que vamos a tener son pesos. Esos pesos que os he comentado antes, que la propia neurona, por el hecho de ser un ser vivo, pues lo recibe y lo manda a su manera, modulado a su manera, como ella considera.
Bueno, pues estos pesos, esa forma de modularlo va a estar aquí. Resulta que el número X1 que le llega a esta neurona se multiplicará por este peso W1. El número X2 se multiplicará por su propio peso W2, el 3 por el 3 y así hasta el E. Pues muy bien. Estos son los pesos que poco a poco se van a ir cambiando, van a irse aprendiendo. Cuando el modelo, cuando la red neuronal está aprendiendo, lo que se está haciendo es ir modificando los pesos. Una parte muy importante, la forma en la que aprende este modelo es modificando los pesos. Más tarde veremos a grandes rasgos cómo se hace ese proceso, porque tiene su enjundia. Después, cuando ya tenemos todas estas entradas multiplicadas, cada uno por su peso, un peso que ha ido aprendiendo, lo que se va a hacer es sumar el valor. Obtenemos un único número, de todo lo que tenemos aquí, un único número, y ese número se va a pasar por una función semilineal. Esa función semilineal lo que va a hacer es normalizar, de alguna, por decirlo de esa manera, estandarizar la salida para la siguiente neurona, de tal manera que no se descalabre demasiado la parte numérica. ¿Vale? Aquí pues pasa lo mismo, no va a estar mandando 250.000 voltios, ¿no? Esto lo que hace es, a su manera pues tiene también es como una especie de función similar que limita los resultados que puede emitir de las entradas. Pues esta sería la manera de limitar los números que puede recibir de las entradas. Hay un montón de funciones de activación que se llaman, lo veremos más tarde. Pero bueno, el proceso básicamente es ese. Entradas multiplicadas, suman, el resultado de esta suma se pasa por esta función semilineal y ya tenemos la salida lista para la siguiente neurona o directamente para leerla tal cual. Luego lo comentaré un poquito en más detalle. Esto es una neurona artificial. Bien, de momento, ¿estoy explicando? ¿Se me está escuchando? ¿Está apagado el micrófono? ¿Estamos bien? ¿Hola? ¿Todo bien? Vale, gracias, chicos. Hay veces que me da cosa, digo, cuando estamos muy callados, a veces digo, ya se me deja de escuchar, ha pasado alguna vez. Vale, pues venga, vamos a continuar. Ya hemos visto lo que es una neurona. Ahora vamos a ver cómo estas neuronas se acaban de, por así decirlo, colocando en otras estructuras más amplias. Evidentemente, bueno, el cerebro es la macroestructura gigantesca, ¿no? Nosotros vamos a estar en este punto de explicación de la clase viendo cómo algunas pocas neuronas se van organizando. Aquí tenemos la neurona única que hemos visto antes, exactamente la misma. Aquí vemos un nuevo concepto, ¿vale? Estos serían los pesos, estas serían las entradas con los pesos, aquí la suma y tal. Aquí esto que viene de esta manera se llama el sesgo. Este viene a ser un número que se le suma directamente vamos, a esta función de sumatorio. Pues simplemente un sesgo que también es modificado. Detalle técnico. Bueno, pues esta neurona se organiza en capas. Esta es la principal idea. Fijaos, aquí lo que tenemos son 4 neuronas. 1, 2, 3 y 4. Esto que tenemos aquí sería la capa de entrada. La capa de entrada sería cada uno de los números que tenemos como input, por así decirlo, de entrada al modelo. Tendríamos concretamente estas variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 variables en este caso. Y fijaos que cada una, en este caso concreto, cada una de las 7 variables está conectada a las 4 neuronas a la vez. ¿Veis? Esto se llama una red densamente conectada. O lo comentaremos con más tranquilidad. Y esto que tenemos aquí es la capa de salida. Resulta que de estas 4 neuronas, pues simplemente tenemos esta parte que sale de ella con el número final calculado. Y si nosotros lo evaluamos como ello entero, evaluamos estas 4 salidas, pues tendríamos ya la capa de salida. ¿Qué pueden ser esas salidas? Pues puede ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, pues nos puede dar un número de 4 bits, ¿no? Estas 7 entradas, pues nos puede clasificar, por ejemplo, en 4 bits, que es cada una cosa, ¿no? Entonces, en 4 pues, tendremos 2, 4, 8, 16. Podríamos tener hasta 16 clases distintas con un clasificador. Sería un clasificador muy sencillo, ¿no? Pero sí, es decir, esto si se entrena, podría intentarlo. Podría intentar llegar a clasificar 16 clases. Pero bueno, lo normal es que
no haya solo una capa. Perdón, no haya solamente dos capas con unas neuronas aquí puestas, sino que lo habitual es que haya varios niveles de neuronas conectados entre sí. Porque esto se llama capas ocultas, es decir, capas que no están ni en la entrada ni en la salida, sino capas que están dentro de esa caja negra que viene a ser este algoritmo, ¿no? Que guarda la información de manera tan subsimbólica. En fin, el caso es que pues, las entradas estarían por aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pues aquí estarían las entradas, aquí estaría, esto podrían ser neuronas, aquí estaría completamente conectado y resulta que aquí tenemos otra capa más, ¿vale? Hemos metido una capa más en la cual de las 4 que teníamos aquí antes, pues resulta que tenemos 2 adicionales y aquí tendríamos otras 2 salidas. Pues ya en vez de 16 valores distintos, pues nos lo va a reducir a 2 y 4 valores posibles. En el caso de que fuera binario esto, ¿eh? No tiene por qué ser binario, pueden ser otras muchas cosas, pero bueno. Depende si es binario o no, o cómo lo queremos ver, eso depende de la función de activación. Luego veremos algunos ejemplos, ¿eh? Pero si es una función normal, de esta que va entre 0 y 1, pues eso es lo que tendríamos aquí. Y luego ya, a lo grande, pues ya tenemos el sistema neuronal completo. Esto vendría a ser el cerebro completo, ¿no? Tenemos una parte de una red de neuronas que hace cálculos y tenemos otra parte que no es exactamente una red de neuronas, sino que es más reactiva. Se puede parecer incluso a lo que tenéis vosotros. Si habéis hecho, por ejemplo, unos modelos ad hoc en la práctica 2 o en la práctica 1, pues seleccionar un modelo u otro dependiendo de lo que sea, pues eso puede ser una parte algorítmica. En el cuerpo humano, pues podríamos decir que, bueno, pues si tocamos una plancha y nos quemamos, rápidamente retiramos la mano. Esa reacción de retirar la mano no pasa por todo el cerebro, que el cerebro está diciendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué debería hacer? ¿Debería retirar la mano? O espera un segundo, vamos a preguntar. No. Va mucho más rápido. Entonces hay una parte algorítmica que directamente cuando hay una sensación térmica muy alta, automáticamente se contraen los músculos y ya está, ¿no? Esa reacción al dolor no tiene tanto procesamiento aquí. En fin. Bueno. Pues esto que tenemos ahora aquí viene a ser básicamente lo mismo. Lo que pasa es que ya vamos a empezar a hablar de más cosas. Vamos a meter el término de la regla de propagación o también ya denominada paso hacia adelante. El paso hacia adelante es justo lo que os he explicado bueno, pues en las transparencias anteriores, que viene a ser lo de que tenemos las entradas, las multiplicamos por el peso, las sumamos y le aplicamos la función de activación para que nos dé un único número. Esta es la regla de propagación, es el paso hacia adelante. Es lo que se utiliza cuando cuando ya tengo mi modelo entrenado, ya tengo mi modelo, todos los pesos perfectamente definidos, ya lo tengo todo perfecto, y me llega un nuevo ejemplo y lo que quiero es determinar si efectivamente esto, bueno, que quiero clasificarlo, quiero predecir algo con ello. ¿Vale? Pues en ese caso se hace el paso hacia adelante. Eso quiere decir que hay un paso hacia atrás. Luego veremos cuál es. Y la función de activación, pues ya ves que hay varias, ¿no? Entonces tenemos esta que puede ser directamente una que es entre 0 o 1, o otras que son más suaves como la sigmoide, otra como ReLU, en fin, bueno, hay de todo tipo, ¿no? Hay un montón de funciones de activación. ¿Cuál es la conveniente para usar en cada uno? No me voy a meter ahí porque es un mundo enorme y para eso ya tenéis otra asignatura. Pero bueno, simplemente lo que me interesa es que sepáis que esto es configurable y que hay muchas. Y dependiendo de cómo queramos configurar nuestra salida, cogeremos una u otra. En clase voy a ir explicando por lo menos dos que yo recuerde en los ejemplos que vamos a estar comentando. Vale. Hablando de estas estructuras, ¿no? Ya hemos visto el paso hacia adelante, pues muy bien, muy bonito, muy gracioso. Pero claro, ¿cómo diseño yo mi estructura o mi arquitectura de la red neuronal? ¿Cómo coloco las neuronas entre sí? ¿Cuál es el modelo óptimo dependiendo de mi problema? Bien, pues esta es la gran pregunta. Este es el gran problema de las redes neuronales. Resulta que el principal hiperparámetro, y he dicho bien, el principal hiperparámetro es la propia forma de la red de neuronas. ¿Y qué ocurre? Pues que
Como no es precisamente un modelo sencillo de entrenar, porque ya veréis que tiene su historia de entrenarlo, ¿no? No es tan rápido como otros, ni tan evidente, tiene otro proceso. Pues bueno, el tema de hacer muchas y muchas pruebas no siempre es una opción porque se acaban los recursos computacionales. Si funciona bien, es un modelo que puede llegar a ser potentísimo, pero aquí ya estamos entrando en que necesitamos recursos computacionales cada vez más y más grandes, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos que empezar a trabajar un poquito más en cómo intentar tener una arquitectura bien planteada desde el principio. Y para ello lo mejor es ver qué ha hecho la gente. Hay muchos recursos en Internet, mucha gente que ha intentado resolver problemas parecidos al nuestro, nunca van a ser iguales, pero problemas parecidos al nuestro sí, y podemos, están publicados, ellos comentan un poco cuál ha sido la resolución que han tenido y de ahí podemos copiar sus estructuras. En la clase siguiente veremos cómo se definen estas estructuras, en esta también lo veremos un poquito con algunas interfaces, pero bueno, ya veréis que no es... La dificultad no es en unir estas estructuras, ni en diseñarlas, la dificultad es en encontrar la adecuada para nuestro problema. Pero bueno, por ejemplo, veamos, esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí. ¿Para qué puede valer esto? Bueno, pues fijaos, esto puede ser perfectamente una red de neuronas que transforma una imagen en otra. ¿Por qué? Pues fijaos, esto podrían ser, cada neurona podría pertenecer a un píxel de una imagen. Poco a poco se va reduciendo. Aquí tenemos una capa densamente conectada. Y luego de esta salida del capa de neuronas densamente conectada vuelve otra vez a abrirse cada vez más y nos da otra serie de píxeles. El mismo número, de hecho, de entrada que de salida. Pues aquí podría ser una imagen que se transforma de algún modo en otra diferente. Esta otra que tenemos aquí. Esta otra, en lugar de transformar una imagen en otra, a lo mejor lo que hace es clasificarla. Justamente el ejemplo que comentaba antes. Fijaos, aquí podrían entrar los píxeles de la imagen. Poco a poco va haciéndose cada vez más estrecho. Aquí tenemos ya una red densamente conectada. Esta sería la red que razonaría acerca de qué demonios es lo que estoy viendo después de ir simplificando la imagen y tomando las características más importantes de ella. Todo esto lo estoy comentando a nivel genérico. Luego explicaré el por qué realmente ocurre esto, ¿no? Porque está el paso hacia atrás, de por qué razón los pesos se va generando un comportamiento emergente que justo lo que van haciendo es eso, ir poco a poco encontrando esas partes de la imagen que más le puedan encajar, ¿no? Y luego ya aquí razonaría acerca de la clase de la imagen y ya, bueno, pues aquí vuelve otra vez a hacerse más pequeño y nos daría una salida pues de las 2, 4, 8 opciones posibles. Y como estas hay muchas más para cada tipo de problema que tengamos. Podemos tener un montón de maneras distintas. No nos vamos a meter demasiado en esto porque esto es un mundo, pero bueno, lo que sí vamos a hacer es simplemente tener en cuenta esto, que hay muchas maneras de resolver este tipo de problemas. Pues vamos a continuar. Recordad, estas transparencias están pensadas para que las estudiéis, por eso hay algunas que son un poco reiterativas porque ya las he explicado en transparencias anteriores. Esta es una de ellas. La capa de entrada que tenemos aquí, la capa de salida, que es la que une todas estas neuronas y ya finalmente nos da una o más. La capa de salida puede tener una o más neuronas. En este caso solo tiene una, pues vale, no pasa nada. Y luego la capa oculta es la que de alguna manera proporciona esto que comenta la memoria necesaria para modelar los fenómenos. Cuantas más capas ocultas tengamos, lo que va a suceder es que más complejo va a ser nuestro modelo y va a permitir, en teoría, le va a permitir modelar fenómenos más complicados. Lo que sucede es que también va a aumentar la complejidad del entrenamiento de la red. Por lo tanto, bueno, pues hay un compromiso ahí entre qué es lo que puedo hacer, cuántos datos tengo, cuál es mi conocimiento, cuál es la capacidad computacional que tengo, en fin. Hay unas cuantas cosas que hay que tener en cuenta. Vale. Ahora sí,
Lo que he comentado antes ha sido, por así decirlo, el primer, digamos, como una especie de introducción. Ahora sí que voy a comentar el primer modelo del día, el primer algoritmo, por así decirlo, y es el perceptrón simple. El perceptrón simple es una única neurona, una única y exclusiva neurona, nada más, no hace nada más. Y aún así es capaz de hacer cosas, es capaz realmente de funcionar. Aquí lo que comenta es una sola dirección, dos capas de neuronas, una de entrada y otra de salida. Y aquí esta es la clave. El perceptrón simple únicamente puede discriminar entre dos clases linealmente separables. ¿Os suena esto de discriminar entre dos clases linealmente separables? El SVM también tenía alguna mención a las redes de neuronas cuando los estuvimos viendo, las máquinas de vectores de soporte. La diferencia es que los SVMs intentaban encontrar el hiperplano separador de máximo margen. A las redes de neuronas esto le va a dar igual, van a encontrar uno y ya está, ¿no? Y luego ya pues se irá optimizando y tal, pero no va a estar esforzándose en encontrar el óptimo. Bien, esto que tenemos aquí, esto de la actualización de pesos respecto al error cometido, es el paso hacia atrás. Es la manera en la que el modelo va a aprender. Hasta ahora todo lo que he estado explicando era principalmente cómo, bueno, pues cómo teniendo el modelo ya entrenado nos daba un resultado, ¿no? Esa red de neuronas. Pero ¿cómo aprende esa red de neuronas? ¿Cómo realmente se modifican esos pesos que viene a ser la clave de todo este asunto? Pues mediante la regla de Hess. Viene a ser un concepto que se llama retropropagación. Retropropagación. La retropropagación la voy a comentar brevemente, pero principalmente lo que voy a hacer es enseñaros después, dentro de unas pocas transparencias, o igual enseño, no, yo creo que la voy a enseñar ahora, en la siguiente. Sí, la voy a enseñar en la siguiente. Os voy a enseñar una página web que lo explica perfecto. Lo explica perfecto con ejemplos. El problema es que para poder entenderlo al 100% habría que hacer todos los cálculos, que no son tantos, pero yo calculo que necesitaríamos 2 horas para poderlo hacer todos los cálculos y hacerlo bien. Y ahí se entiende perfectamente. Pero visto un poco por encima antes de ver esa web, pues la parte importante, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la red de GB, aquí tenemos este epsilon, ¿vale? Que es el factor de aprendizaje, por cierto. Factor de aprendizaje lo comentamos brevemente en la clase anterior, referido también a otros algoritmos que también lo estaban utilizando. Ya sabéis que cuando el factor de aprendizaje es pequeñito, lo que pasa es que reacciona muy poco a los errores y, por tanto, el ajuste que va teniendo es muy lento, es muy bueno para poder llegar al fondo de un mínimo local, pero puede que se quede atascado en mínimos locales. Por ese motivo, al principio se suele empezar con factores de aprendizaje que al final son más altos. Entonces, lo que acaba pasando es que pues, a veces nos permite salir de este valle y encontrar otro aún más profundo. Poco a poco ese factor de aprendizaje se va a ir reduciendo cuando ya haya encontrado un valle más profundo y ya intentará llegar hasta aquí, hasta el fondo. Bueno, esa es la idea, cuando ya tenga menos error. Eso sería lo que es la fase de explotación, que sería esta, y esta es la fase de exploración. Se controla con otro hiperparámetro que se llama momentum. Lo comentaremos luego un poquito en más detalle. Pero vamos a ver con respecto a esto. Ya sabemos que el factor de aprendizaje es un valor que va a determinar cómo modificamos los pesos, en qué cantidad modificamos los pesos ante un error. Bien, pues eso solo es una parte. La otra parte es ver cuánto modificamos cada neurona, el peso de cada neurona. Pues la manera en la que se va a hacer es en el siguiente. Aquí vamos a tener un resultado. Puesto que se trata de aprendizaje supervisado, nosotros conocemos el resultado. Y por tanto, el resultado correcto, quiero decir. El resultado correcto. Tenemos el predicho por nuestro modelo y el correcto. Así que podemos estimar cuánto se ha equivocado. Bien, pues mediante este mecanismo de retropropagación, lo que vamos a hacer es determinar cuál es
la contribución que ha tenido cada una de las neuronas conectadas desde la final, mejor dicho, las neuronas inmediatamente conectadas a la última o a las últimas, ¿cuál ha sido su aportación? Si una neurona ha tenido poca aportación a ese error, pues entonces su peso se va a modificar poco. Si, por tanto, otra neurona ha tenido una aportación mayor, pues su peso se va a modificar más. Y eso se va a hacer con esta capa. Y una vez que hayamos llegado a esta capa, vamos a continuar hacia atrás, haciendo exactamente el mismo proceso. Esa va a ser la manera en la que van a ir aprendiendo nuestra red de neuronas. Es decir, que por cada instancia que yo le estoy introduciendo, la red de neuronas se va a ir modificando. Y le digo, toma, aquí tienes esta instancia, pum. Ah, he tenido este error, pum, pum, pesos modificados. Un poquito, tampoco una barbaridad. ¿Cuánto está gobernado por este parámetro epsilon? La siguiente, pum, 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 y así. Luego os comentaré más cosas, pero bueno, de momento quedaos con este concepto. Bien. Pues este perceptrón de momento no hemos pasado a la red. El perceptrón va a ser así como va a ir aprendiendo. ¿Vale? Simplemente se analiza el error y se modifican los pesos hacia atrás. Se analiza el error y se modifican los pesos hacia atrás. Y esto que tenemos aquí es justamente cómo va a ir cambiando poco a poco. Los pesos van a ir cambiando el separador lineal dependiendo de cuántos vamos introduciendo. Cuanto más introducimos, pues más se va a ir actualizando un poquito eso en base al error que va cometiendo. Así es como acaba funcionando. Y aquí hay una parte interesante. Primero, ¿cómo empezamos? Yo tengo mi red de neuronas. La acabo de programar. Estoy aquí flamante y no he introducido todavía ni un solo ejemplo para entrenar. ¿Qué están todos los pesos a cero? ¿Son todos aleatorios? ¿Cómo es la inicialización? Bueno, pues aquí lo que comenta es que los pesos inicialmente empiezan todos a cero. ¿Esto es verdad o es mentira? Bueno, pues si lo pongo en las transparencias, digo yo que será verdad, ¿no? Bueno, pues es verdad, pero bueno, con matices. Aquí hay formas para hacer las cosas de todas las que quieras. Por ejemplo, hay gente que prefiere hacerlo aleatorio, en un cierto rango, e incluso también hay algunas estrategias para poder inicializar los pesos de manera un poquito más inteligente y que luego el aprendizaje cueste menos. Bueno, pues eso ya depende. Incluso luego, por supuesto, podemos hacer transfer learning, de tal manera que tenemos ya redes preentrenadas a las cuales, bueno, les podemos conectar otras, en fin, bueno, ya podemos hacer un montón de historias, pero no nos vamos a meter de momento ahí. Simplemente que sepáis que cuando se empiezan, los pesos suelen estar inicializados a cero o aleatorios o de alguna manera, normalmente inicializados a cero. Vale. Y ya está. Y lo siguiente que pone en esta frase es que se van pasando todos los ejemplos de entrenamiento, hasta aquí guay, se van pasando todos los ejemplos de entrenamiento, una y otra vez. Ojo, esto no es lo habitual. Nosotros normalmente, cuando estábamos con nuestros algoritmos, pues íbamos entrenando, pero entrenamos con todo el conjunto de entrenamiento y ya está, ¿no? Digamos que lo hacíamos una vez o poco más, ¿no? Pero no tenía, o dependiendo de cómo fuera el algoritmo. Bueno, pues en este caso, no es que, si tenemos 100 ejemplos, no es que introduzcamos los 100 ejemplos y ya, sino que después de haber introducido los 100 ejemplos, los vamos a meter otra vez en la red de neuronas. Los 100. Y luego lo vamos a hacer otra vez. Y luego otra vez. Y luego otra vez. Y cada una de esas veces se llama época. Y para terminar de entrenar una red de neuronas, habitualmente se hacen miles de esas épocas. Aquí ya empezamos a ver un poquito la complejidad a la hora de entrenar este tipo de modelos. No sabemos bien cómo tiene que ser la arquitectura, tenemos que hacer un montón de pasadas, haciendo todo esto, dependiendo de cuál sea la profundidad, pues hay que hacer muchos cálculos con la retropropagación, en fin, son muchas cosas, como para andar haciendo experimentos con optimización de hiperparámetros, ¿verdad? Pues lo haremos en la próxima clase, unas cuantas cosas, pero claro, ya empieza a ser cada vez más pesado todo esto, porque nos vamos acercando a ese deep learning lentamente y poquito a poco. Vale, pues vamos a ver esta página que os quería enseñar, que no sé dónde está, espérate un momentito. Aquí está.
Esta es. Deja un momentito que comparta ¿cómo se llama? La pantalla y os voy a enseñar esta página web que creo que merece la pena. Aquí. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Es esta de aquí. ¿Verdad? Vaya por Dios. Espera un momento. Por listo. Ahí. Eso es. Vale. Entonces, fijaos. En esta página de este tal Matt Mazur, bueno, lo podéis ver aquí, el enlace. Lo que hace es directamente programar este backpropagation en Python, pero lo va explicando muy detalladamente. Aquí comenta cómo es la estructura, aquí comenta cómo son los distintos pesos que tenemos, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, ¿veis? Y va poco a poco. Lo primero que va a hacer es el paso hacia adelante. Así que va haciendo aquí los cálculos, ¿veis? Decide una función de activación y por tanto lo va a hacer. Una vez que ha terminado el paso hacia adelante, va a calcular el error total que ha obtenido y en base ya después a ese error va a ir con el paso hacia atrás actualizando cada uno de los pasos en esta dirección. ¿De acuerdo? No son tantos cálculos en el fondo. ¿Ves? Aquí ya hace los de la capa oculta. ¿Vale? Entonces continúa ya con el paso hacia atrás de capa en capa. ¿Vale? Y ya está, termina aquí. El resto son comentarios de gente diciendo, muy bien. Insisto, esta web me parece uno de los recursos más útiles para poder entender bien la retropropagación. Yo le he comentado solamente por encima cómo funciona. Pero para alguien que quiera entender bien los números y que sepa hacer y que quiera entender el cálculo, recomiendo que le dedique esas 2 horas porque merece la pena. Insisto, merece la pena. Es algo muy interesante. ¿A tal detalle se va a preguntar en el examen? No vamos a entrar en tal detalle. Lo que interesa es un poco más general, lo que estamos comentando, las transparencias. Espero que lo sepáis. ¿De acuerdo? Que lo tengáis aquí, ese recurso, para los que quieran profundizar un poquito más. Vale, pues vamos a continuar con nuestras redes de neuronas. A ver dónde nos encontramos. De momento, ninguna pregunta. ¿Todo bien? Vale. Pues me lo voy a creer, porque nadie dice nada. Gracias, Roger. Pues venga, vamos a seguir. Esto que tenemos aquí es el segundo modelo que vamos a ver en el día de hoy. Hemos pasado de lo que es el perceptrón simple, que es solamente una neurona con la capa de entrada y con la capa de salida y no hace más, ¿vale? Es un separador lineal sencillo. Y vamos a entrar en el perceptrón botado. El perceptrón botado no es una red neuronal, pero sí tiene varias neuronas. Me explico. Viene a ser más como un conjunto de modelos de los que hemos estado explicando en el bloque 2, al final. Lo que sucede es que, por ejemplo, vamos a montar un perceptrón, algo parecido a lo que hacíamos con los árboles, que dependiendo de la estrategia, pues calculamos un arbolito subóptimo, hacemos unos ajustes o lo que sea en el boosting y luego calculábamos otro y hacíamos no sé qué y tal. Y bueno, pues una cosa parecida. El caso es que aquí, por cada ejemplo, vamos a tener un perceptrón. Bueno, esto no sería un perceptrón, pero bueno, sí, por cada uno vamos a tener uno. Y lo que va a suceder es que vamos a hacer una gran asamblea con todos los perceptrones. Y además, dependiendo de cuál ha funcionado mejor o cuál ha funcionado peor, se les va a aplicar el peso. Después, ya está. No tiene más. No es una red de neuronas como tal. Pero sí que es verdad que son muchas neuronas, bueno, pues evaluando la decisión en general. Y resulta que esto funciona mejor, evidentemente, que un único perceptrón, por supuesto. Un único perceptrón está más limitado, pero un perceptrón botado ya empieza a tener más capacidad. Entonces, bueno, pues este es uno de los mecanismos. Esto que tenemos aquí es el programa Weka neozelandés, que está bastante bien, sobre todo para empezar, aunque es verdad que es un poco más anticuado porque está programado en Java. Y bueno, pues aquí vemos que lo podemos seleccionar entre otros muchos y lo podemos configurar, ¿no? O sea que está bien. Pues lo incluye, pues vamos a dejar aquí el pantallazo. ¿Qué peculiaridades tiene este perceptrón botado? Pues lo primero es que permite la clasificación
mediante regresión usando esos separadores lineales, que es lo que hemos estado comentando. Trabaja con números, que ya lo hemos visto. Aquí comenta que es un algoritmo iterativo en el que el orden influye en la configuración de la red. Esto es cierto, ¿vale? Aquí el orden en el que se pongan en el que se van introduciendo las distintas instancias influye. ¿Tiene sentido intentar encontrar el orden óptimo? Pues probablemente no, hasta donde yo sé. Simplemente que no es lo mismo entrenar en un sentido o en el otro. Puede dar resultados diferentes. Precisamente por eso, porque esa adaptación se va haciendo por ejemplo, no al final de una época. Y lo mismo ocurre, como son separadores lineales, pues se pueden utilizar las mismas técnicas que hacíamos con los kernel. ¿Os acordáis que los kernels, si teníamos unos datos que no eran linealmente separables, podíamos hacer una multiplicación y automáticamente lo que sucedía es que cambiaba esa distribución y, bueno, a veces sí que ya era más sencillo separarlos bien con un hiperplano lineal, por así decirlo, un hiperplano. Bueno, pues esa es la idea. Comenta que no funciona para problemas multiclase ni regresión, pero bueno, en realidad es igual que el SVM. Sí que lo que podemos hacer es que lo podemos convertir en un problema de uno contra todos o cosas de ese estilo que comentamos en la clase anterior, brevemente, ¿no? Tenéis muchos ejemplos también en Internet de cómo transformar esa parte. Simplemente que lo veáis. Y aquí tenemos algunos parámetros de cómo parametrizar realmente este algoritmo. Bueno, aquí si usamos un kernel, pues por un exponente, esto está referido a cómo lo hacía Weka, ¿no? Si es un kernel polinomial. El máximo número de cambios que queremos hacer en el perceptrón y el número de iteraciones, que básicamente lo que hace es llega un punto en el que te acota para no tener que... yo creo que está al revés, lo pienso. Creo que el número de cambios es el número máximo que podemos hacer en el perceptrón. Efectivamente, creo que esto está invertido. Ahora me puedo dar cuenta ahora, después de muchos años dando esto. Lo tendré que mirar, ¿vale? Pero bueno, básicamente que no son demasiados realmente los parámetros. Es el número máximo de iteraciones y el número máximo de perceptrones que queremos y ya está. No tiene más. ¿Vale? Y luego los indicadores de error. Bueno, aquí lo que tenemos precisamente es, bueno, esto es un problema de clasificación porque tenemos aquí una matriz de confusión. Y en esta matriz de confusión, bueno, pues vemos que además esta no funciona muy bien porque tenemos que se ha equivocado bastante. Pero vamos, que básicamente viene a ser exactamente lo mismo. No tiene mucho más con respecto al perceptrón votado. Vamos ahora ya a pasar a lo siguiente, lo realmente importante. Aquí ya no vamos a estar hablando simplemente de neuronas separadas, sino que vamos a estar ya hablando de redes. Es decir, cuando ya las neuronas se conectan unas con otras y ya empezamos a formar unos sistemas mucho más interesantes y complejos. Vamos a empezar a hablar ya del perceptrón multicapa, que es ya donde entra en juego todo, mucho más esta parte del backpropagation y todo lo demás, ¿no? De la retropropagación. Fijaos, el caso del SOR, ¿vale? El caso del SOR, aquí tenemos la clase A y la clase B y B, ¿de acuerdo? Este tipo de dataset, que tenemos las A es así y las B distribuidas diagonalmente, no se puede separar con un único separador lineal. No es fácil. Entonces, cuando no tenemos una capa oculta y tenemos ¿cómo se llama? Un perceptrón simple, pues lo único que podemos hacer es esto, dividirlo, ¿veis? Lo mismo sucede cuando tenemos clases pero con formas extravagantes o bueno, bueno, aquí ya nada, aquí simplemente es como serían las regiones un poco más generales, ¿veis? Cuando ya empezamos a meter una capa oculta ya podemos hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, ya el SOR sí que nos lo solucionaría bastante bien. La clasificación, pues claro, las formas, si ya son formas raras, pues bueno, nos encontraría alguna forma no perfecta, porque sería todavía muy sencillo, pero a medida que ya lo vamos complicando cada vez más, pues ya podemos encontrar ya regiones totalmente arbitrarias. Ya ahora ya sí que únicamente está limitado por la cantidad de capas que tengamos. Incluso podemos tener exclaves y todo lo que haga falta. O sea que básicamente aumentar la profundidad de la red de neuronas nos permite
en modelar fenómenos mucho más complejos, como se ve ya en este gráfico. Bien, vamos a ver un ejemplo. Porque ya hemos visto, esto sería una neurona, esto sería otra, aquí tendríamos 3 neuronas. Aquí tendríamos 2 entradas, aquí tendríamos una salida. Estos números que tenemos aquí son los pesos y esto que tenemos aquí es el sesgo. Aquí lo único que, bueno, fijaos, estos pesos se supone que están ya preentrenados, es decir, ya se han entrenado previamente. Y bueno, pues han salido estos números. Entonces, si yo ahora tengo la entrada X1 y X2, aquí y aquí, podemos ver que lo que se nos genera es un SOR, que es la mezcla entre el AND y el OR. ¿Veis? ¿Qué quiere decir? Que la salida se activa solamente cuando las entradas son diferentes. Se desactiva cuando son iguales. ¿Veis? Bien, pues esta red neuronal lo resuelve. ¿Cómo lo podríamos ver? Bueno, pues empecemos por X1, por ejemplo. Vamos a intentar resolver este 1, 0. No vamos a contar el 1, 0, vamos a pasar solamente con el 1. Pues aquí tendríamos 1 multiplicado por 1 es 1. Le sumamos un 0, con lo cual es 1. Y ahora le pasamos esta función. Esta función lo que significa es que si es 0 o menos, da 0, o, no, ¿era 0 o menos? No, perdón. Si es negativo, es 0, y si es positivo, o sea, si es 0 o más, entonces da 1. Pues ya está. Entonces esta función daría 1. 1 por 3, y ya tendremos el primer sumando de aquí. Ahora tendremos que continuar con este de aquí, el X2. El X2 estábamos haciendo el 1, 0, este de aquí. O sea, aquí tendríamos 0 por 1, 0. Más menos 1, menos 1. Puesto que es un número negativo, aquí nos daría... bueno, espera, menos 1, pero es que le tenemos que sumar a esto de aquí también. Este de 1, 1, 1. El caso es que haciendo todos los cálculos, resulta que nos acaba dando esta tabla. La podéis hacer vosotros, tranquilamente. Aquí, de hecho, creo que se me ha olvidado sumar este de aquí, cuando estaba haciendo el otro cálculo. ¿Vale? Pero bueno, sería exactamente lo mismo, porque tendríamos 0 por 1 es 0, entonces no tendría aportación, con lo cual el cálculo que he hecho sí que era correcto. Pero aquí sí que este 1 habría que tenerlo en cuenta para este. Es recomendable hacerlo para enterarse un poco de cómo funciona esto. No le vamos a dar más vueltas, que si no, no nos va a dar tiempo, ¿de acuerdo? Pero es muy interesante el ver cómo la información del SOR está codificada directamente con estos números, que son los pesos que previamente los ha ido aprendiendo, ¿vale? Y como dice aquí, no tiene más. Esto sería un perceptrón simple. Esto sería otro perceptrón simple. Simplemente están conectados entre sí. No tiene absolutamente nada más. Es así de sencillo. Y aquí la función que hemos utilizado es la función sigmoide, que es esta, pero podríamos utilizar cualquier otra. Luego comentaremos alguna otra que tiene más aplicación, sobre todo cuando vayamos a la parte de Deep Learning. Y aquí lo mismo. Seguimos teniendo capas de entrada, capas ocultas, que estas son las que ya directamente no tenemos ni contacto cuando introducimos los datos ni contacto cuando los extraemos. Simplemente están dentro de esa caja negra. No sabemos muy bien qué es lo que ocurre aquí, porque son datos simbólicos. Y ya está. Y aquí podemos tener capas ocultas, una o dos. ¿Cuántas? Pues tantas como números de atributos, tantas como número de clases. En fin, depende de muchos factores. ¿La conexión debe ser completa? ¿Debe ser incompleta? Pues esto ya depende de la estructura que tenemos. Lo normal es que este tipo de redes neuronales sean densamente conectadas. Y luego ya, bueno, pues habrá pesos que dejen de tener tanta importancia, cosas de ese estilo. De hecho, bueno, hay también unos datos que son el dropout. Hay veces que a medida que se va entrenando, resulta que los pesos de una cierta parte de la red empiezan a ser como más fuertes, o digamos que la red empieza a aprender solo con una parte de su capacidad, y el resto de neuronas como que hay una parte de las capas ocultas que no se está utilizando por lo que sea. Algo parecido, que es falso, con lo que dicen que los seres humanos usamos solo un 10% de nuestro cerebro. Es mentira, usamos un 100%. Pero bueno, a la red de neuronas a veces les ocurre eso. Entonces,
hay veces que puedes modificar, bueno, hay veces, puedes modificar un parámetro que se llama dropout, que es que en el proceso de aprendizaje de repente te cargas una conexión y de esa manera el conocimiento intenta no especializarse siempre, sino que se intenta como distribuir un poquito más en toda la red para que sea más potente, ¿no? Intentas forzar al aprendizaje a que tenga distintos caminos redundantes para que funcione y de esa manera acaba aprendiendo más de manera más completa. Hay veces que si no, acaba quedando eso de una parte. Pues eso sería aumentando ese factor o ese valor de dropout. Pero bueno, eso es un detalle un poco más técnico. Vale, aquí sería exactamente lo mismo. Aquí, de hecho, aquí es donde realmente vendría ese backpropagation que he estado explicando antes con la página web. Vendría a ser exactamente igual. El error se compara entre la salida y la minimización se acaba llevando por ese descenso del gradiente, que no lo he comentado antes, pero viene a ser ese backpropagation precisamente lo que acaba provocando es que con ese factor de aprendizaje se vaya cada vez mejorando y mejorando y mejorando, ¿no? Entonces esa mejora acaba siendo ese descenso del gradiente. ¿De acuerdo? Básicamente es ese concepto. Lo mismo que tenemos aquí es exactamente lo mismo, ¿vale? Se aprenden los pesos que se van ajustando, el gradiente se calcula con el backpropagation, ya lo he explicado en este ratito, no hay mucho más. Y de hecho en la próxima transparencia también, que está bien para que lo podáis ver, aquí lo que se está hablando justamente es esto, ¿no? De cómo es el gradiente, el peso inicial y cómo poco a poco se va, el peso inicial está aquí, este sería el óptimo y poco a poco se va acercando dependiendo de cuál sea el factor de epsilon. Esto de las señales de error, de cuál es la neurona que se modifica más dependiendo de la aportación que haya tenido al error y todo lo demás, pues eso ya también lo he comentado antes. No lo quiero reiterar. Hay muchas transparencias aquí que es un poco para que las estudiéis, pero tampoco es para darle más vueltas. Ventajas del perceptrón multicapa. Bueno, pues que obtiene bastantes buenos resultados, pero lo que sucede es que puesto que tarda bastante en entrenar, tiene este problema. No todo, no es un santo grial. Hay que tener cuidado en la configuración del número y el tamaño de las capas ocultas porque se nos puede ir de madre y puede que el entrenamiento tarde muchísimo. Y este es el otro problema, es que encima requiere mucha experimentación. Entonces, entrenamientos lentos, mucha experimentación, hay que hacer un montón de pruebas y esto a veces dificulta el trabajo. Muchos de vosotros, de hecho, la práctica, bueno, pues la intentáis resolver con una red de neuronas y cosas de ese estilo. Está muy bien hacer la prueba, pero me llama mucho la atención cómo a menudo en las prácticas resulta que los modelos que mejor acaban funcionando son los más sencillos. No quiere decir que sean más sencillos, más potentes que las redes de neuronas. Lo que demuestra precisamente es que para una práctica que el tiempo es limitado al final y que bueno, que no es un trabajo, que es una práctica académica para demostrar conocimientos, pues los otros modelos son capaces de sacar resultados eficaces mucho más fácilmente que con una red de neuronas. Entonces, tienden a ser son una muy buena primera aproximación. Si luego se quiere mejorar de alguna forma, bueno, pues siempre se pueden estudiar otros mecanismos, pero hay que entender bien cuál es el coste-beneficio de hacerlo todo ello. Bueno, luego tenemos aquí la parametrización, luego comentaremos un poquito más ese momentum, ¿no? Pero bueno, lo tenemos en una transparencia posterior. Y el learning rate que ya lo hemos comentado, ¿no? Y que luego, pues eso, que puede ser muy lento. Claro, dice aquí, cuidado con el cross-validation. Si tenéis un montón de faults, pues imaginad la cantidad de pruebas que hay que hacer. Si ya tenéis que probar varias arquitecturas, si tenéis que probar varias configuraciones, en fin, esto puede resultar muy pesado. La construcción de estas redes neuronales, como ya os he comentado antes, no es tan difícil como puede parecer. Decís, madre mía, ¿cómo se conecta esto? ¿Cómo programo esto? Nada, ya veréis cómo se programa por capas, es muy fácil. Hay funciones que te permiten añadir capas y cosas de ese estilo de manera semiautomática. O sea que ahí no habría ningún tipo de problema. Es más, las funciones te permiten incluso aplicar algoritmos que lo parametricen para poder hacer pruebas sistemáticas con distintas arquitecturas. Pero bueno, eso lo comentaremos en el próximo día. Weka tiene incluso un editor gráfico, de lo que lo vamos a ver más tarde dentro de unas cuantas transparencias. Aquí tenemos algunos atributos. Dependiendo de cómo lo hagáis con Weka, pues podéis poner incluso la cantidad de capas ocultas,
la cantidad de épocas, que ya os he comentado que esto suele hacerse miles de veces, pasadas a través de conjunto de datos. Y lo mismo también, pues learning rate, en fin, distintas cosas. Respecto al momentum, este es como el otro parámetro que tenemos. Hasta ahora os comentaba que lo que hacíamos era reducir el learning rate a medida que íbamos avanzando en la experimentación, cuando ya creíamos que teníamos un resultado que cada vez funcionaba mejor, precisamente para ir pasando de esa fase de exploración a esa otra fase de explotación. Bueno, pues eso se hace con el momentum. El momentum es como la inercia, por así decirlo. Al principio tiene muchísima inercia y el learning rate tiene un valor muy alto. Pero luego, a medida que van pasando las épocas, y a medida que se va avanzando en el aprendizaje, el momentum lo que va a hacer es reducir el impacto de ese learning rate para que vaya aprendiendo más y más y más despacito, precisamente para que deje de dar tantos saltos y se centre ya en el mínimo que haya, mínimo local que haya encontrado. Mínimo global parece improbable, pero por lo menos el mínimo local sí. Uno bueno. Pues para eso es lo que vale, ¿vale? Learning rate es la velocidad a la que aprende nuestro modelo, o dicho de otra manera, la brusquedad con la que reacciona a los errores cuando tiene que aprender, y el momentum lo que hace es precisamente ir reduciendo esa brusquedad a medida que va avanzando el aprendizaje. De eso va la cosa. Y bueno, todo esto está muy bien. Ya hemos visto cómo funciona una neurona, incluso varias neuronas en asamblea y hasta una red de neuronas conectándose. Y más o menos hemos visto también hasta cómo se aprende con ese paso hacia atrás y sí que hemos entendido cómo se hace ese paso hacia adelante. Pero, ¿cuándo paro? ¿Cuál es la condición de parada? ¿En qué momento yo dejo de aprender? ¿Acaso converge el algoritmo como ocurría con otros? Bueno, pues no. Hay una serie de condiciones de parada que nosotros definimos. Por ejemplo, una condición puede ser varios niveles de pasadas y decimos, vale, pues que aprenda hasta aquí. Y ya está, ya tengo mi red de neuronas y la pruebo. ¿Qué pasa? Que puede ser que me haya pasado de épocas. Entonces, si me he pasado de épocas y lo he pasado demasiadas, he enviado demasiadas veces el conjunto de aprendizaje, puede que haya overfitting. Entonces, para reducir el overfitting, reduzco el número de pasadas. Así de simple. Otras veces, pues puede ser el no alcanzar una cantidad mínima de error por pasada. Es decir, que si llega un punto en el que ya hago una pasada y resulta que he superado un umbral que me parece aceptable, pues yo puedo parar ahí directamente y ya está, ¿no? Puede que ya no obtenga demasiadas mejoras y simplemente decida parar ahí. Bueno, pues eso también se puede ir analizando. El cuándo decidís parar es una decisión que se toma desde el momento en el que se diseña la experimentación. ¿De acuerdo? Bueno, pues luego tenemos aquí ya también otros parámetros que comenta aquí, que bueno, que podemos tener una interfaz gráfica para ver la conexión de la configuración de red. Esto puede estar muy bien, sobre todo con redes sencillas. Y luego, bueno, pues por supuesto, pues transformación de los datos, valores nominales en binarios, todo esto ya lo sabéis porque lo llevamos dando a lo largo de todo el curso, en el fondo. Pero será el próximo día cuando entendamos mucho mejor cómo realmente se acaba programando este tipo de redes y redes mucho más complicadas como la que vamos a ver en la última parte de esta clase de hoy. Aquí tenéis un ejemplo de interfaz de usuario. Esto está hecho con Weka también. Los nodos podéis pinchar en ellos y podéis ir conectando las entradas a estos nodos y luego, bueno, pues podéis sacar la salida y todo esto. Ya se ha quedado, es un poco vetusta esta interfaz, se ha quedado ya un poquito más anticuada, pero sigue funcionando muy bien. Y además en muchos programas académicos se sigue utilizando este programa un poco por inercia y un poco porque es que funciona muy bien y es una colección muy útil y muy eficaz de algoritmos para hacer pruebas y aprender. Así que bueno, pues esto que veáis que incluye también este editor gráfico. Y lo mismo con Weka, también el mismo ejemplo, pues tenéis aquí una serie de resultados, los podéis ver. Incluso cuando tenemos las mismas clases, para que no estén apelotonados, pues le puedes poner esta dispersión con el jitter para que se dispersen aleatoriamente y podáis decir, mira, que hay un grupo más grande, más pequeño. Sin más, no le vamos a dar más vueltas a Weka, simplemente que sepáis que es interesante
que es un recurso interesante para diseñar esas redes de neuronas, pero el próximo día veremos algo mucho mejor porque lo vamos a hacer con código y con Python. Nada de Java. Java ya se ha quedado un poquito atrasado. Bien, pues en esta última transparencia nos va a servir un poquito de resumen. Lo que tenemos aquí es la capa de entrada. Esto sería una red de neuronas, perdón. Tenemos aquí la capa de entrada y la capa de salida. Aquí tenemos la capa oculta. Tenemos aquí algunos pesos. También pueden venir sesgos que se suman a lo demás. Y para poder predecir un nuevo ejemplo que nos llega, pues simplemente las entradas las multiplicamos por los pesos, vamos haciendo continuamente, hacemos el sumatorio, transformamos esa suma con la función de activación y ya llegamos al último valor y ya ese sí que obtenemos ese valor directo, ¿no? Y ya lo interpretamos a nuestra manera. Ese sería el paso hacia adelante o propagación hacia adelante. O vamos con la regla de la cadena y luego la propagación hacia atrás, que sería ese backpropagation o retropropagación, pues sería la manera de ir actualizando los procesos dependiendo del impacto que haya tenido cada uno de las conexiones neuronales en el error que hemos determinado, porque es aprendizaje supervisado y podemos saber el error. Y ya está, aquí tenéis algunos ejemplos. Este, por ejemplo, es ReLU, tiene esta forma de activación, pues bueno, sería 0 cuando es negativa y cuando es positiva empieza a ir subiendo linealmente. Pues ahí depende de cada uno de cómo se quiera ver, ¿de acuerdo? Y bueno, pues la idea del entrenamiento es precisamente que poco a poco vaya bajando esto hasta encuentre un mínimo local. Existirá un óptimo global en algún punto, pero este óptimo global no podemos ni saber si existe ni garantizar que hemos llegado a él. Así que nos conformamos con que hemos encontrado al menos un valor suficientemente bueno. Bien, estos son redes neuronales vistas en 1 hora y cuarto. Ahora vamos a pasar a la parte de Deep Learning. Deep Learning, en el fondo, va a ser lo mismo, pero hipervitaminado, con esteroides, vaya. Vamos a estar usando redes neuronales, el mismo concepto que hemos estado viendo con unas cuantas neuronas, pero vamos a estar creando macroarquitecturas, macroestructuras con un montón de redes, a veces entrenadas, a veces no entrenadas, un poco de todo. Nos vamos a meter a ese nivel. Ese es el nivel que utiliza ChatGPT. Ese es el nivel que utiliza también Stable Diffusion. En fin, un montón de modelos que incluso podemos llegar a ejecutar en local. Pero no nos vamos a meter de momento ahí. Vamos a entender primero qué es el Deep Learning. ¿Cuál es qué diferencia? ¿Dónde está la barrera entre learning que no es deep, que no es profundo, y luego el aprendizaje profundo, realmente? El shallow learning. Vale, pues vamos a pasar. Primero, lo que tenemos aquí, en este pequeño gráfico, es la quinta esencia de lo que llevo explicando cada día en clase de Machine Learning. El flujo de cómo se hace una experimentación. Mis datos de entrada, en este caso unas imágenes de unos señores, pues muy bien. Extraemos las características, hacemos una serie de ingeniería de características, nos quedamos con lo que más nos interesa. Nos quedamos ya con un conjunto curado de características y bien tratado y bien definido. Y esto se lo estamos introduciendo a un algoritmo tradicional, como los que se ven en esta asignatura. Una máquina de vectores de soporte, un método de debugging, un random forest, en fin, bueno, es un clasificador. Y esto nos da una salida y el cliente, esto falta aquí, el cliente sonríe y nos da dinero. Porque para eso precisamente es con lo que estamos haciendo todo esto, si no, no estaríamos dando esta clase. Muy bien, pues este es el flujo tradicional del Machine Learning. Ahora vamos a ver cómo funciona el del Deep Learning. El del Deep Learning, aquí tenemos los dos mecanismos confrontados, el que he explicado antes. Y el del Deep Learning es bastante parecido. Tenemos los datos de entrada y directamente ya está. Se los introducimos al algoritmo de Deep Learning y el Deep Learning nos da la salida. Lo que sucede aquí es que, al final,
la potencia computacional de grandes centros de datos y modelos preentrenados y todo lo demás nos permite que estos modelos sean capaces ellos solos de ya no solamente encontrar salida en este último paso, sino además de poder hacer todo ese trabajo que previamente lo estábamos haciendo nosotros con esa ingeniería de características. Son ellos los que son capaces de extraer las mejores características, son ellos los que son capaces de hacer las transformaciones que hacen falta, son ellos, en definitiva, los que hacen el trabajo a coste, a un coste computacional infinito. Bueno, no infinito, es finito, pero es tremendo comparativamente, ¿no? Son modelos muchísimo más complicados. De esto va el Deep Learning, básicamente de intentar evitarnos nosotros esta parte de la extracción de características, añadiendo más y más y más capas a esas redes de neuronas y, bueno, pues en distintos estados de aprendizaje. Ya son arquitecturas mucho más complicadas. Para lo que queda de esta clase, lo que vamos a hacer es aproximarnos un poquito más a ese concepto de Deep Learning y vamos a aprender lo que son las convoluciones. Vamos a aprender lo que es una red neuronal convolucional, que no viene a ser tan complicada como puede ser lo que estaríamos más acostumbrados quizá a ver con esta parte de Deep Learning, todavía no hemos llegado a ese paso, pero ya se empieza a aproximar más y se empieza a entender cuál es la dimensión, porque ya empezamos, las neuronas ya aquí, por ejemplo, es como si fuera un microscopio. Antes estábamos viendo las neuronas individualmente como si fueran células y cada vez nos vamos haciendo un zoom hacia atrás, cada vez más grande, y ahora ya estamos viendo, bueno, pues una serie de gráficos que se supone que esto está lleno de neuronas. Sí, ya os digo que esto se supone que está lleno de neuronas. Vamos a entender qué son las convoluciones. Las convoluciones están muy asociadas a imágenes en dos dimensiones o a datos bidimensionales, datos matriciales. Pueden ser, por ejemplo, representaciones espectrales de un sonido o, bueno, pues otro tipo de elementos, pero principalmente suelen ser dimensionales. Imaginemos que tenemos esta imagen de aquí. Tenemos este robot y resulta que queremos detectar literalmente un robot. Detectarlo. Si tenemos un robot o si no tenemos un robot. ¿Qué hacemos? Bueno, pues podemos crear una red neuronal convolucional para intentar manejar la enorme cantidad de entradas que tenemos aquí sin que, bueno, de una manera ordenada. Pues esto sería un tipo de arquitectura, por así decirlo, una manera de resolver el problema con un tipo de red neuronal muy específico, que sería esa red neuronal convolucional, usando muchas neuronas. Pero la convolución tiene una particularidad. Fijaos, aquí tenemos un cuadradito. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir que este cuadradito que viene aquí a este punto, esto que tenemos aquí es una matriz. Viene a ser como una imagen modificada. Es una especie de imagen transformada que tenemos aquí. Bien, pues este cuadro de aquí va a calcular el píxel o, dicho, el valor que correspondería a esta localización en la celda. No quiero decir el tamaño, no quiero decir píxel, porque luego veréis que no se corresponde de verdad. Vamos a considerar aquí que tenemos cada una de estas, aquí tiene una convolución, entonces este cuadradito iría, iría moviéndose por la imagen y cada vez que se mueve iría considerando todos estos píxeles de aquí, los iría transformando de una manera concreta a este otro de aquí, haciendo una transformación. Luego lo explicaré un poquito más detalle. Y podemos tener aquí varias capas de convoluciones distintas, haciendo distintas cosas. En esto que vemos aquí, en este ejemplo, la convolución tiene el mismo tamaño que la imagen, pero en la siguiente resulta que las convoluciones ya empiezan a ser más pequeñas que la propia imagen. ¿Por qué? Porque ahora esto que tenemos aquí, este cuadradito, resulta que reduce el tamaño. En lugar de poner un valor por cada píxel, ya resulta que está poniendo un valor por cada 4 píxeles o cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? Ya no funciona exactamente igual que el otro. Esto que tenemos aquí es lo que se llama el kernel. No confundir, por cierto, con el kernel que usamos en el SVM o el que hemos comentado antes también para los perceptores votados y todo esto. No confundir, ¿vale? Se llama igual, pero no es lo mismo. Este kernel lo que va a hacer es desplazarse por la imagen y desplazarse por las convoluciones para ir generando
convoluciones posteriores de valores que después se van a ir conectando entre sí. Entonces se van a ir haciendo estas distintas capas de convoluciones. Algunas de ellas van a tener los mismos, las mismas dimensiones, y otras veces van a ir siendo cada vez más y más y más pequeñas. Y resulta que la manera en la que se van a ir transformando estos píxeles también se va a ir optimizando con esta regla de la retropropagación. Al final, todo esto va a ir aprendiendo a medida que vamos a ir entrenando la imagen, el modelo, mejor dicho, entrenando el modelo. El caso es cuando ya tenemos estas convoluciones ya más pequeñitas, con detalles particulares acerca de lo que se ha leído, pues después se va a conectar con una red neuronal, en esta ocasión está expresada con una única línea, una red neuronal completamente conectada. Cada una salida de estas convoluciones va a estar con una neurona aquí puesta. Entonces, lo que va a ser, vamos a tener aquí un montón de neuronas, también se van a entrenar y nos van a dar finalmente la salida. Esta salida, pues nos dirá si aquí tenemos un robot o si no tenemos un robot. Vamos a ir viendo un poquito en más detalle después. ¿Veis? Distintas capas de convolución, básicamente lo que he explicado en la primera capa. Esta ya implica una cierta reducción de 256 por 256. Esta cada vez se va reduciendo más, 128, 64, 32, y cuando ya tenemos las de 32, cada uno de los elementos de estas convoluciones se va conectando a una neurona que tenemos aquí. Y esta ya sí que es una red densamente conectada, y esto es lo que nos va a dar la salida. Un poquito en más detalle de cómo funcionaría ese kernel, porque no es fácil de explicar. Pues de hecho luego vamos a verlo en una web que nos va a poner una animación muy interesante y vamos a poder hacer además experimentos en vivo de reconocimiento de imágenes. El kernel viene a ser esto de aquí. ¿Veis? Esto sería para una imagen del mismo tamaño que la original. La entrada y salida. El kernel sería, en este caso, estaría situado aquí arriba y para calcular este píxel resulta que tendría en cuenta todos los de aquí. Y ya está. ¿Veis? Filtro de imágenes, que los kernels de ACN varían igual que los procesos sinápticos de cualquier red, es decir, también se aprenden. Esa es la parte interesante. Estos kernels resulta que poco a poco se van transformando. Aparte de esas capas de convolución, podemos tener capas de pooling, que son las que se acaban reduciendo. Estas de momento no están reduciendo, simplemente parece que hacen más o menos lo mismo. Es decir, la entrada da el mismo tamaño de salida. Pero las capas de pooling son las que ya sí que reducen. Por ejemplo, aquí tenemos estos valores y acaba reduciéndose de dos maneras distintas. Si usamos una capa de max pooling, se utiliza para el kernel que estaría aquí, pues el valor máximo, que es el 20. Este es el que se pondría. Aquí el 30. Aquí el máximo es 37. ¿Veis? Y aquí 115. Y en el de AVH se haría la media de todos ellos. ¿Veis? Así es como se iría reduciendo la imagen. Este es en este caso de las capas de pooling. ¿Vale? Y esto sirve para reducir la dimensionalidad. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es aumentar la capacidad de generalizar el modelo. Si tenemos imágenes muy grandes y resulta que le estamos aplicando estas capas de pooling, poco a poco estamos forzando a ya no comprimir, sino intentar extraer los conceptos básicos. Lo que nos interesa no es aprender la imagen, no es memorizar la imagen. Lo que nos interesa es aprender qué es lo que sale en la imagen. Y de esta manera, al ir comprimiendo poco a poco, es como al final esas redes de neuronas van aprendiendo esos conceptos. Vamos a poner ahora, en este momento, ese ejemplo que os he comentado de la página web, que es el CNN Explainer. Déjame que comparta la pantalla. Ahí está. Veamos. ¿Está compartiendo? Sí. Vale, pues en esta página que tenemos aquí, del CNN Explainer, fijaos, tenemos aquí unas cuantas imágenes. Esto es un barco, esto es un insecto, esto es una pizza, un café. Y aquí tenemos las clases. Coche deportivo, naranja, panda rojo, expreso.
Y esto es cuánto se excita o cuánto se activa, cuál es el valor que nos devuelve esa neurona después de haber hecho todas esas convoluciones. Ahora vamos a explorarlo un poquito más en detalle. Fijaos cómo al seleccionar el expreso, pues resulta que el cálculo es que efectivamente es un expreso. Si selecciono un panda rojo, ¿veis? Esto es un coche escolar, pues un coche escolar. Es decir, que es capaz de detectar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y además, lo mejor que tiene esta web es que nosotros podemos añadir una imagen que esta red de neuronas la intente clasificar. Eso es bastante interesante. Pero fijaos, también es muy interesante porque podemos explorar cómo funcionan estas capas. Y con la propia animación podemos ir viendo cómo acaba haciendo esta transformación. ¿Veis? Donde tengo el puntero se puede ver ese kernel. Esos 9 píxeles que tenemos, pues los pone aquí en grande y aquí es como acaba reducido. ¿Veis cómo se va transformando poquito a poco? ¿Cómo se va haciendo? En este caso, pues bueno, es un input de 64 a 64, tiene una pequeña reducción a 62 por 62, pues muy bien. Y como esto, todas las demás, podemos ir viendo cómo se va haciendo esa reducción. Fijaos, ¿veis? Aquí podemos ver cada una de ellas, lo que acaba las transformaciones. Y el cómo acaba funcionando cada uno de los kernels acaba también, ¿veis? Todos estos pesos, eso se aprende. Los pesos del kernel se acaban aprendiendo, lo mismo que la red neuronal, para que al final pues se acabe dando el resultado que nosotros buscamos. Vamos a ver una capa de max pooling también, que es interesante. Mirad, ¿veis? En esta capa de max pooling podemos ver cómo se acaba reduciendo. Veis que el salto ya no es exactamente igual que antes, que va de uno en uno, sino que este va de esta otra manera, avanzando. Y en este pues se coge el valor máximo, en este caso es 1,11, pues ahí tenemos el 1,11, es el que se acaba poniendo, ¿veis? Y de esta manera se acaba reduciendo la dimensionalidad. Cada vez la imagen es más pequeñita, cada vez la imagen tiene menos definición, pero tenemos más de ellas, ¿veis? Aquí ya incluso tenemos otra de max pooling, todavía más exagerada. Y ya al final, esto que tenemos aquí es que se conecta con una red densamente conectada. Y lo que tenemos al final de todo, ¿veis? Lo que tenemos al final de todo es justamente la capa de salida. Son solamente estas neuronas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 neuronas, no, perdón, son 10 neuronas para cada una de las 10 clases. Y lo que se le pone es esta de aquí, la función softmax. La función softmax, la peculiaridad que tiene es que la suma de la salida de todas estas neuronas da 1. Siempre da 1. De tal manera que viene a ser un porcentaje. Esta red neuronal, por el tipo de función de salida que hemos puesto, pues resulta que pues, nos dice, de alguna manera, el porcentaje de probabilidad de que pertenezca a una clase o a otra. Por ejemplo, este pimiento rojo, lo más probable es que efectivamente sea un pimiento rojo, pero oye, parece también un poco una naranja. Pues muy bien. Y esta naranja, pues no, esa no tiene ningún tipo de duda. A ver el panda, si se... No, mira, este es un koala, no tiene ninguna confusión con un panda rojo. Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar con este tema de la red neuronal convolucional, para que veáis un poco cómo cada vez se puede hacer de manera masiva todo este tema de la interconexión de neuronas y de este modo se pueden llegar a las redes tan enormes que tenemos. Vamos a seguir avanzando ya para terminar esta panorámica un poco general de cada vez ir avanzando poquito a poco hacia ese deep learning. Vale, nos habíamos quedado aquí, precisamente explicando un poquito cómo funcionaba las capas de pooling. En las capas densamente conectadas, ¿veis? Esto que tenemos aquí, estas son las que realmente son las que clasifican. Estas otras son como transformaciones de imagen que ayudan a extraer los conceptos. Los kernel también van aprendiendo con ese peso, pero al final es en ellas donde se ejecuta el aprendizaje, ¿no? donde realmente, dependiendo de los números que le llegan de aquí, de esos kernel, los reciben estas neuronas y, bueno, pues ellas van determinando cuál es el resultado. En este caso, tenemos una capa de 1000 neuronas de salida, según este ejemplo, pero bueno, es simplemente un ejemplo.
Y bueno, ¿y esto de las convoluciones entonces qué hiperparámetros tiene, ¿no? Me preguntaréis. Pues no muchos, realmente. Principalmente la estructura, ya os he dicho que la propia arquitectura de la red es el hiperparámetro más importante, pero bueno, pues teníamos también el factor de aprendizaje y el momentum, que ya los he explicado antes y que tampoco me voy a meter en más historias. Fijaos que aquí entonces nos encontramos con dos maneras distintas de plantear una red neuronal convolucional. Bueno, aquí entra con eso. Otro pequeño ejemplo, pues tenemos la imagen, la convolución, capas que poco a poco van haciendo más y más pequeña, van intentando aplastar la imagen para extraer los conceptos, para que después nuestra red neuronal completamente conectada pueda aprender de ellos, de los conceptos extraídos, ¿veis? Tenemos aquí líneas, vértices, y aquí ya cada vez vamos aprendiendo cosas más generales, partes, formas, hasta que ya finalmente en las últimas tenemos objetos. Y lo último, lo que es una cosa o esto es otra. Respecto a las dos maneras de hacerlo, era esto que tenemos aquí. Podemos hacer capas de pooling más anchas, más grandes, pero sin tanta profundidad, un poquito más cortas, es decir, que tenemos convoluciones más grandes y por tanto no tenemos que profundizar tanto, o vamos haciendo capas de pooling cada vez, digamos, más agresivas al principio, de tal manera que necesitamos más capas de convoluciones. ¿Cuál es la solución correcta? No hay una solución correcta. Realmente las dos tienen su razón de ser y depende del caso, pues habrá que entrenar una u otra. Realmente esto sí que sería un tema muy interesante para que se pudiera explorar en la asignatura de redes de neuronas y deep learning que tenéis en este máster. Ahí la verdad es que seguramente si veis cosas de estas, pues puede ser muy, muy, muy interesante. Bueno, ¿y dónde trabajamos con estas herramientas? Bueno, pues lo veremos en la clase siguiente. No, ya estamos terminando. Pero en la clase siguiente, pues nosotros nos vamos a centrar. Lo principal que se suele utilizar es cosas tipo TensorFlow. En MATLAB no veo que se use tanto. Sí que es cierto que todos se suelen apoyar en la tecnología de NVIDIA, particularmente en CUDA, porque es muy potente. Se pueden usar también otras cosas. AMD también tiene lo suyo y tal. Ya sabéis que las tarjetas gráficas, bueno, pues NVIDIA es una marca, es un fabricante de procesadores, de chips gráficos. Y los chips gráficos lo que sucede es que pueden hacer cálculos en paralelo muy optimizados para 3D, que son de coma flotante. Coma flotante son números reales. No son números reales porque están limitados, por eso se llama coma flotante, pero los puede hacer en paralelo muy rápido. Y por ese motivo han tenido tanto éxito con la IA, porque para la IA hace falta hacer un montón de cálculos, a menudo en paralelo, con coma flotante. Entonces resulta que en lugar de calcular objetos moviéndose y gente disparando, pues se utilizan para resolver este tipo de algoritmos. Y por ese motivo ahora mismo hay una escasez de ordenadores de gaming y cosas de ese estilo brutal. No solamente con las memorias, sino también chips gráficos. Es una barbaridad. En Japón, de hecho, las tiendas están diciendo que por favor que si se van a comprar un ordenador de gaming que vendan el anterior, porque directamente no hay disponibilidad, no hay stock. A día de hoy no hay stock. En fin, bueno, cosas de cómo va evolucionando el mundo. En fin, aquí tenemos algunos ejemplos con café. Ya veis que para definir las capas, lo haremos el próximo día, pero que esto simplemente decimos, bueno, pues el tamaño del kernel, el tipo de capa, si es una convolución, si es de un tipo de no sé qué, no sé cuántos, o sea, todo esto se puede hacer tal cual. El tipo de función de activación, aquí se va poniendo todo. De esta manera ya tenéis una red entera simplemente definiendo las capas y cómo lo queréis, o sea que es fácil realmente de hacer. Y lo mismo en TensorFlow, que es lo que yo creo que se utiliza más a menudo, es más habitual. Dentro de cosas de TensorFlow y cosas de esas que se ven, pues se suelen usar muchísimo en Stable Diffusion. Stable Diffusion, si ya os metéis un poquito más en la parte de Deep Learning, merece la pena verlo. Lo he comentado alguna vez en las clases, pero básicamente es que tú te descargas, podéis descargar una cosa, es una config UI, COMFYUI latina,
Y con ese programa podéis empezar a hacer un montón de cosas, desde generación de imágenes, pero también modelos en 3 dimensiones, es súper interesante. Y ahí ya entran en juego otros conceptos que no estamos viendo en esta clase, como pueden ser checkpoints, embeddings, loras, bueno, 25.000 cosas, que vienen a ser un poco lo mismo. En el fondo siguen siendo conjuntos de vectores en 3D que se acaban apilando y poniendo delante de otro y tal, pero ya se empieza a ver un poquito más cómo es el deep learning en general y cómo se acaba utilizando, incluso en nuestro propio ordenador, porque también es muy interesante. Muchas veces pensamos que el deep learning, como es así, se necesitan grandes ordenadores, y es verdad, se necesita mucha memoria, pero incluso con ordenadores con poca memoria, con unos pocos gigabytes de memoria de vídeo, se pueden hacer cosas muy interesantes y relativamente rápido. Y se puede aprender mucho también. Así que si queréis explorar ese tema también, ahí está. Aquí tenemos algunas cosas con MATLAB también que se pueden definir, pero bueno, el próximo día ya veréis cómo lo definimos nosotros también e incluso cómo optimizamos los hiperparámetros de una red neuronal. No solamente optimizar hiperparámetros, sino optimizar lo que es la propia arquitectura de la red, que va a ser una pasada. Pero eso será el día 15. Con respecto a qué cosas o cuál es el límite, ya para terminar, un último inciso, ¿cuál es el límite realmente de una red de neuronas? Porque hemos empezado la clase un poco comentando la importancia de la red de neuronas, que en el fondo es la base que nos hace humanos, ¿no? Ya no solamente el hardware que tenemos, el cerebro en sí, sino el cómo están conectadas las neuronas entre sí, que al final es, sí, el software, pero que es la capacidad de aprender de manera adecuada, ¿no? Que podamos hacer un montón de cosas. ¿Hasta dónde se puede llegar? O mejor dicho, ¿vamos a poder simular una mente humana? ¿El ser humano va a ser capaz realmente, si es que no lo ha hecho ya, de simular una mente humana con todo lo que ello conlleva? Una mente humana con todas las consecuencias. Ahora lo comentaremos un poco en más detalle. Es pura filosofía. Aquí sí que no hay una respuesta adecuada. Hay gente que dice que sí que se puede hacer, no habría ningún problema. Pero hay gente que no, es la IA fuerte y la IA débil. Hay una cosa que tiene la mente humana que, bueno, en general cualquier cerebro que creemos, que no se puede explicar muy bien, pero es una verdad autoevidente. Y es la consciencia. La consciencia es aquello que determina que yo estoy aquí y no estoy en otro lado ni dentro de otra persona, que yo me encuentro detrás de mis ojos y yo pienso por mí mismo. La consciencia es algo con lo que todos experimentamos día a día y es probablemente lo más inexplicable de todo. No sabemos cómo funciona la consciencia y por ello no sabemos de ninguna manera la respuesta a la pregunta de si podemos crear un ordenador consciente, si podemos hacer que un ordenador sea autoconsciente de sí mismo. La gente de la IA fuerte dirá que sí que lo podemos hacer, porque incluso nuestra conciencia la podemos llevar a un disco duro y por tanto nosotros estaremos en ese disco duro. Pues perfecto. La gente de la IA débil dirá que no, que la conciencia es un algoritmo no computable y que por tanto no hay ningún ordenador que pueda resolver ese algoritmo. Existen otros algoritmos no computables, pero bueno, la consciencia podría ser uno de ellos. Y por tanto lo máximo que podríamos hacer es alcanzar una simulación. Únicamente podríamos simular esa consciencia. Bueno, pues son cosas interesantes, ¿no? A nivel filosófico. La respuesta es que no tenemos ni la menor idea y además será una cosa que no podremos resolver jamás porque, bueno, hay un pensador, matemático y polímata que se llama Roger Penrose, que, bueno, pues ha escrito varios libros bastante polémicos en general acerca de la consciencia, pero eran muy interesantes porque va desde la base matemática hasta qué punto verdaderamente cómo podría ser el mecanismo para simular o para crear verdaderamente esa consciencia. Y bueno, su criterio es que efectivamente es un algoritmo no computable. Si conocéis a Alan Turing, pues probablemente podréis ver algunas cosas acerca de por qué
los límites de las máquinas de Turing, ¿no? Entonces, una máquina, un ordenador y una red de neuronas también es una máquina de Turing, por así decirlo. Bueno, exactamente, pero bueno, viene a ser una cosa así. Si una red de neuronas no puede, mejor dicho, si una máquina no puede resolver algo, entonces no hay nada que pueda resolverlo. Si una máquina de Turing no lo puede resolver, no se puede hacer. Se denomina que es un algoritmo no computable. Comenta Leonardo que se inclina por la IA débil. Por ejemplo, la red social para bots me parece interesante, pero los comentarios son muy similares a una red social humana. Pues puede ser, no voy a decir que no. La cuestión es que, sea una cosa u otra, tiene consecuencias muy interesantes. Fijaos, existe una cosa que se llama la paradoja del ingeniero. La paradoja del ingeniero dice que si todas las partículas del universo están regidas por acción y reacción, y por tanto las partículas de mi cuerpo forman parte del universo, ¿yo soy libre? ¿O yo soy el efecto dominó caprichoso de un Big Bang y yo en realidad no tengo ningún tipo de voluntad? Porque entonces, ¿bajo qué criterio yo tengo voluntad para modificar, hacer este movimiento así? Simplemente es una ilusión de que yo tengo esa libertad. Ese sería el criterio de la IA fuerte. Ese sería el de la IA fuerte. Pero es que el criterio de la IA débil, ojo, porque tiene otra implicación que es muy impactante también. La IA débil lo que dice es que de ninguna manera se puede simular la consciencia humana, porque efectivamente es un algoritmo no computable. Me parece fantástico, me parece muy bien. Entonces, ¿qué demonios es la consciencia? ¿Dónde radica verdaderamente esa consciencia? ¿Por qué no se puede simular? ¿Acaso está más allá de la realidad? ¿Está más allá de la física? Bueno, Penrose habla de cuestiones cuánticas y todo eso, pero aún así es muy impactante porque la IA débil implica automáticamente que existe algo más. Es muy interesante. Son de esas cosas, de esas elipsis que deja la naturaleza que merece la pena seguir viviendo, aunque sea simplemente por no saber el resultado final, ¿no? Muchas cosas merecen la pena simplemente la pregunta. Sea como sea, vivimos una época maravillosa. Estamos viendo muchísimos avances a nivel tecnológico y a nivel de todo tipo. Y en el punto en el que estamos ahora es bastante difícil predecir qué es lo que va a suceder. Ya no estamos hablando ya simplemente de qué pasará con nuestros trabajos ni nada de eso, sino de la propia esencia, en el fondo, de lo que va a ser una persona o qué es un ser humano, qué es la consciencia. Llegar a un punto en el que a lo mejor se llegue a una simulación tan gran, tan perfecta, que a lo mejor digamos que sí, que es conciencia, aunque no lo podamos demostrar. ¿Quién sabe? En fin, serán cosas que veremos en el futuro. Chicos, no tengo mucho más que deciros. Hemos terminado la parte teórica de la asignatura. Nos vamos a ver el próximo día 15 con los ejercicios de la parte de optimización de hiperparámetros, tanto con genéticos como con grid search y random search, perdón. Ya sabéis que tenéis un pequeño ejemplo hecho ya en cuadernos anteriores de grid search, por si lo queréis aplicar ya a vuestra práctica, 2 o 1, mejor dicho, y también tenéis ejemplos en las transparencias para que los podáis ir trabajando si queréis. Y de las redes neuronales no os preocupéis, ya eso los veremos el próximo día. Y por tanto, a partir de hoy, a partir de ahora, ya podéis ver los vídeos del examen de vídeos. A partir de ahora ya sí que tenéis bagaje suficiente para decir, venga, vamos a empezar a verlos. Tenéis tiempo suficiente, así que irlos viendo despacito y ya está. Y asimilando conocimientos, que es lo que interesa, ¿de acuerdo? Que aprendéis un montón. Pues nada, chicos, os dejo tranquilo. Bueno, comenta Leonardo. Entonces, si una conciencia se puede hacer un algoritmo, puede clonarse entonces esa conciencia, exactamente. Ojo, no es lo mismo conciencia que consciencia. Sí, Leonardo, es correcto. Los de la IA fuerte es lo que dicen. Que si copiasen exactamente tu mismo cuerpo, con las mismas partículas, el mismo spin en otro sitio, pues resulta que tu conciencia estaría de alguna manera dividida en dos. O estaría simultáneamente en dos sitios. Eso es lo que dice la IA fuerte. El cómo, no tengo ni la menor idea. Pero bueno, esto simplemente es filosofía, no tiene más. ¿De acuerdo? Pero es muy interesante todo este tema. Chicos, algún día para un seminario acerca de estas cosas, que me gustan bastante. Bueno, por ahora ya no os molesto más. Disfrutad mucho las vacaciones y feliz Semana Santa, ¿de acuerdo? Venga, un saludo. Chao, chao. Hasta luego. Gracias a vosotros.
Chao. Gracias.